Vamos a iniciar esta transmisión. Lo que estamos viendo es, entonces, el capítulo 4 del Bhagavad Gita, llamado Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Recordemos que en el Bhagavad Gita, acá hay un punto bien interesante, que en el Bhagavad Gita se van describiendo los diferentes niveles, como la escalera secuencial del yoga, ¿sí? Por un lado hemos hablado en los primeros capítulos de Karma Yoga, el capítulo 3, justamente, que fue el que dimos en 2 clases. Hemos estado transmitiendo, a la luz de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, todo lo que comprende las actividades que conducen hacia la realización del ser, pero principalmente desarrollando lo que es el desapego al resultado, no el desapego a la acción, sino más bien tratando de cultivar un apego más a la acción virtuosa, más allá del resultado que esta acción virtuosa pueda otorgarnos. Ese fue el capítulo 3, Karma Yoga. El capítulo 4 es la siguiente escalera del yoga, que se llama Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, ¿sí? Y ese es el que vamos a ver ahora. En este capítulo 4 se da, como mencionábamos recientemente, un punto muy interesante, que es comprender el propósito, la importancia de los descensos periódicos a este mundo material y la necesidad de acudir a un gurú y a un maestro espiritual. Los descensos periódicos de Krishna al mundo material. Recordemos que Krishna es conocido también como Avatari. Avatari. Avatar significa aquel que desciende, aquel que cruza una línea divisoria. Eso significa Avatara. En este caso, Krishna es llamado también Avatari porque se lo reconoce como la fuente, ¿sí? La fuente primaria de todos los avataras. Esto es lo interesante que vamos a ver en Krishna, ¿no? Como él, como manifestación primordial de todos los avatares, representa también un concepto sumamente magnífico, multidimensional, de lo que es el propósito de los descensos. De hecho, en este capítulo se va a describir justamente el porqué del descenso de Krishna periódicamente y demás. Entonces, en los primeros 2 versos, que es uno de ellos vamos a empezar a leer ahora, Krishna va a describir cómo se describe este conocimiento que es tan importante para el cultivo de la práctica de yoga. Un conocimiento revelado, un conocimiento revelador en este caso. El verso 2 dice, Vam param para praptam imam rajarsa yo vidu sakalena mahata yogo nashta parantapa. Esta ciencia suprema del conocimiento de la escalera del yoga fue de tal modo recibida a través de la cadena de sucesión discipular y los grandes reyes, los reyes santos, la entendieron de este modo. Pero con el transcurso del tiempo, la sucesión fue rota, tal como se conocía, se fue, digamos, ramificando, y por lo tanto, esta ciencia, tal como es, aparece como perdida. Antiguamente el conocimiento, la sabiduría espiritual, era comprendida desde el mismo inicio de la vida, ¿sí? Eso es algo muy interesante. Existe lo que se conoce como Gurukula, ancestralmente en lo que era la cultura védica, en la cual los niños, cuando recién empezaban a iniciar sus estudios, iban donde la escuela del maestro o maestra espiritual. Entonces ya desde muy pequeño o pequeña, ya tenías relación con una guía, con un maestro o maestro espiritual que iba cultivándote tanto en áreas de conocimiento material como también espiritual. Entonces, esto permitía que ya desde muy temprana edad uno tuviera
una percepción, una idea mucho más profunda de lo que tiene que ver con el conocimiento no solamente espiritual, sino filosófico, material, en las diferentes ciencias. Por eso el verso describe, por lo tanto esta ciencia, tal como es, aparece como perdida, porque a través del tiempo, esta sucesión discipular se fue perdiendo, digamos. Eso ocurre cada cierto periodo de eras, ¿no? Que la transmisión del conocimiento puede que pase por transformaciones, por cambios, y esto hace que pueda irse diseminando el mismo conocimiento. Pero el punto acá es que habla de la importancia de este verso, de siempre recibir el conocimiento de una fuente apropiada. En estos primeros versos, entonces se va describiendo los motivos principales de la aparición de Krishna. Recordemos que Krishna es el maestro de maestros del yoga, es como la representación máxima a nivel filosófica y práctica de todo lo que es el conocimiento del yoga. Por eso es tan importante el Bhagavad Gita, esta obra que estamos estudiando, porque es el libro en el cual más habla, más instruye, más enseña a Krishna. Lo que es la ciencia del yoga, como mencionaba al principio, de forma secuencial, ¿sí? Desde Karma Yoga, el yoga de la acción, ahora entrando a Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, los pilares de la práctica, ¿no? Acción y conocimiento, o mejor dicho, conocimiento y acción. Y de hecho, este capítulo 4 habla del conocimiento, el capítulo 3 habló más de la acción, y el capítulo 5, que es el que viene, el próximo viernes, va a hablar más de una mezcla, una unión entre el conocimiento y la acción. Entonces, acá hay un punto muy interesante que lo vemos en este párrafo que aparece en imagen. Krishna menciona la cualidad que todo yogi debe cultivar, que es apego al conocimiento superior y la práctica del mismo. Este es un punto muy interesante, comprendiendo que el apego no es algo malo en sí. Esto lo he mencionado en anteriores oportunidades, de acuerdo a los textos del yoga, que como seres afectivos, emocionales, sintientes, naturalmente tenemos una tendencia, por decirlo así, a cultivar todo lo que es apegos. Apegos a los objetos materiales, apego a las personas, a los seres queridos, animales, apego incluso a ideales, apego a equipos de fútbol o a países, sociedades, culturas. Somos seres que tenemos una tendencia natural hacia el apego. Por eso es este concepto de desapegarse de todo puede sonar tan duro y tan frío porque va en contra de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Entonces, esto altera nuestra configuración emocional. Porque de vuelta, el afecto va ligado al apego. Ahora bien, el apego también puede ser canalizado y dirigido de tal manera que el mismo genere el mayor beneficio para mí. Así como un apego puede ser totalmente tóxico, destructivo, también un apego bien proyectado puede ser absolutamente liberador. Entonces, el problema no es tanto el apego en sí, ¿no? El trabajo a realizar a nivel interno que Krishna propone en este capítulo 4 es hacia dónde podemos dirigir el apego para que a través del mismo podamos obtener los más grandes beneficios, los mayores beneficios. Vamos a continuar hablando de este punto porque es muy interesante y es algo que nos abarca todo desde lo cotidiano. ¿Sí? Siguiente verso, acá vamos a ver el verso 9. Y acá Krishna dice algo bastante contundente, ¿no? Aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este mundo material, no vuelve, mejor dicho, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material,
sino que alcanza mi morada eterna, la morada trascendental. Entonces, esto es interesante porque Krishna va a comenzar, ¿sí?, a describir el sistema mediante el cual los seres humanos pueden obtener, mediante sus propios esfuerzos, los resultados de las acciones motivadas por los deseos materiales. Toda acción está implícitamente ligada a un deseo. Y un deseo, a su vez, en el trasfondo del deseo hay una intención en particular, que luego se proyecta como deseo y que el mismo naturalmente se va a decodificar en la forma de pensamiento, etcétera, ¿no? Y se vuelve ya eso una necesidad. Entonces la intención es el punto acá a trabajar. ¿Cuál es la intención del trasfondo de mis actividades y de mi forma de proyectarme en mis relaciones emocionales y vinculares con los demás? ¿Gratificarme egoístamente o servirles, dedicarme a su mayor bienestar, o obtener el mayor beneficio a través de un intercambio con el otro, obtener el mayor beneficio individual? ¿No? Son preguntas que todo el tiempo nos debemos hacer en las diferentes relaciones vinculares, porque no solamente es a través de los demás, o sea, los demás implican individualidades y con cada individuo entablamos una relación en particular. Yo no soy el mismo en mi trato con mi mamá, ¿no?, que con, digamos, un amigo o una amiga. Hay una relación, en ese sentido, el afecto está en el medio, por supuesto, pero de alguna manera la proyección interna y externa va a cambiar porque los roles son distintos, ¿sí? Entonces es interesante comprender primeramente o instalar la idea de bajo qué tipo de intención y de deseo me vinculo con el otro, ¿sí? Hay 4 intenciones. Intención desconsiderada, intención ensimismada, intención agradecida, compasiva, ¿no?, compasivo, e intención trascendental. Intención trascendente. En la intención desconsiderada no me interesa el otro, ni lo que siente, ni lo que piensa. Lo que yo trato es de obtener el mayor disfrute egoístamente a través de cualquier tipo de acción, ¿sí? Y esto está muy ligado a la manipulación, está muy ligado a la victimización, etc. Al concebir al otro como una propiedad, lo cual proyecta en mí una visión posesiva y por ende manipuladora. Y esto puede ser hasta incluso algo inconsciente, que quizás racionalmente no lo estemos pensando y proyectando así, pero inconscientemente, como se menciona, ¿no?, el subconsciente son aquellos pensamientos no reconocidos conscientemente, pero que influencian nuestro carácter. Entonces el punto acá es ver, bueno, bajo qué tipo de influencia, de carácter yo voy a establecer mis vínculos, ¿sí? Esto es algo muy importante a meditar y a reflexionar. Bien, continuamos. Aquí Krishna sigue hablando en el verso número 12. Saltamos al verso número 12, un capítulo que tiene aproximadamente 50 versos. Las personas de este mundo desean el éxito en las actividades fruitivas y por lo tanto adoran a los semidioses. Por supuesto, las personas obtienen prontamente los resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Acá hay un punto interesante que tiene que ver ya con la adoración de los semidioses, que la hemos visto en el capítulo 3, y que está asociada principalmente a lo que tiene que ver con el karma yoga, ¿sí? El karma yoga, la acción en busca de rédito, de beneficios materiales. Los semidioses también conocidos como devas. Devas. Que devas también es un término que se asocia, ¿no?, a lo divino, a lo
a lo trascendente. En este caso, las personas de este mundo desean el éxito a través de actividades fruitivas y por lo tanto adoran a los semidioses. Hay diferentes reglas y regulaciones digamos que provienen de conceptos de literatura filosófica del yoga, en la cual, mediante una adoración a un semidios, se busca un beneficio en particular. Por ejemplo, se le puede orar a Katyayani, que es una diosa, para obtener una buena pareja, un buen esposo, por ejemplo. Se le puede orar también a Ganesh para obtener beneficios materiales y que proteja el hogar. Se le puede orar a la diosa Durga para que otorgue prosperidad, etc. Pero todo en un contexto material, por eso se habla aquí de actividades fruitivas. Fruitivas es que yo actúo para obtener a través de esa acción el mayor rédito, el mayor beneficio. ¿Sí? Ese es un punto importante que estamos analizando aquí. Por supuesto, acá Krishna aplica su conocimiento trascendental a su propio obrar. ¿Sí? Entonces, Krishna dice, todas las almas liberadas actuaron en la antigüedad con esta comprensión y así alcanzaron la liberación. ¿Sí? Por lo tanto, al igual que los antiguos, tú debes ejecutar tu deber con esta conciencia divina. ¿A qué se refiere con actuar con esta conciencia divina? Que lo que se busca a través de la acción es justamente la purificación. Porque sin purificación no hay control mental. Y sin control mental no hay paz. Y como dijo Krishna en el capítulo número 2, sin paz no hay felicidad. Entonces, la purificación está asociada a acciones. ¿Se entiende? Acciones que están respaldadas por conocimiento. Estas acciones tienen el propósito de controlar la mente a través de la regulación de los sentidos. Como he mencionado otras veces, los sentidos son las puertas de percepción que la mente tiene para concebir el mundo, para percibir la realidad. La percibimos a través de los sentidos materiales, el tacto, gusto, vista, olfato, etc. Ahora, conforme a la ocupación en la que los sentidos ejerzan su interacción con este mundo, esto va a otorgarnos un tipo particular de resultado. ¿Sí? Un tipo particular de bienestar o de malestar. Entonces, aquellos, como dice Krishna aquí, que actúan con esta comprensión de la conexión que hay entre las acciones, la naturaleza y la divinidad, obraron de este modo y con esto alcanzaron poder percibir su propia naturaleza divina. Acá el punto es bien claro y es bien interesante, ¿no? Que es cómo actuar de tal manera que yo pueda obtener el mayor beneficio. Pero no solamente material, porque cuando es solamente material, está asociado a una intención desconsiderada, ensimismada, sino que también esté conectado a una intención trascendental. Entonces, en los siguientes 9 versos, los que van del 16 al 24, Krishna va a explicar cómo el trabajo, karma, ¿no? Karma significa actividad, porque a veces se asocia el karma con el destino, con la reacción, pero no hay reacción sin acción. ¿Sí? Y cómo este karma, este trabajo, puede ser observado como inactividad, que es akarma. Entonces vamos a definir a un punto interesante, ¿no? que se menciona en en esta oración. Se demostrará que ninguna reacción afecta a aquel que obra con el conocimiento trascendental, ¿no? Ninguna reacción va a afectar a la persona que actúa con conocimiento, con sabiduría trascendental. Fíjate qué interesante, por más calamitosa que sea la reacción. ¿Sí? Krishna dice, incluso los inteligentes
se confunden al determinar qué es la acción y qué es la inacción. Entonces, ahora te voy a explicar aquel conocimiento mediante el cual te vas a librar de toda la mala fortuna que proviene justamente de acciones desafortunadas. Krishna continúa en el verso 17. Las complejidades de la acción son muy difíciles de comprender. Por lo tanto, uno debe saber qué es la acción apropiada, cuál es la acción prohibida, o sea, la acción que genera malas reacciones, y qué es la inacción. De vuelta, Krishna dice, uno debe saber, para evitar cualquier tipo de sufrimiento, de malestares, de perturbaciones, cuál es la acción virtuosa, la acción apropiada, la acción que va a generar el mayor bien, cuál es la acción prohibida, la acción que no se recomienda porque genera malos resultados, qué es la inacción. Entonces, aquí vamos a ver ahora en el texto número 19, se comprende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus actos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos materiales. Los sabios dicen que él o ella es un trabajador o trabajadora cuya acción fruitiva es quemada por el fuego del conocimiento perfecto. Entonces, alguien tiene pleno conocimiento, en las palabras de Krishna, cuando sus actos están desprovistos del deseo de disfrutar egoístamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir Krishna con esto? Supongamos el hecho, ¿no? Vamos a salimos nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, a un lugar a comer, o a un lugar o vamos al cine, al parque de diversiones, ¿no? Al río, a la playa, donde sea. Naturalmente, el factor motivante de esa acción es el deseo de pasar un buen momento, de tener una experiencia gratificante que nos brinde bienestar, ¿no? Que no genere ningún tipo de malestar, ¿no? Que sea algo que quede en nosotros como un lindo recuerdo. Entonces, uno puede decir, ¿eso es egoísta? No, pero si dentro de esa proyección yo no integro un recuerdo y una percepción de nuestra conciencia, yo no actúo con una consideración hacia el otro, con una empatía, con tratar de proyectar que yo no solamente yo disfrute, sino que el otro se sienta bien, profiriendo palabras agradables, beneficiosas, que no agiten la mente de los demás, diciendo cosas que también puedan nutrir a la persona. Si yo no integro en mi deseo esas consideraciones, entonces se vuelve algo más egoísta, en un punto más desconsiderado, no porque yo sea desconsiderado o yo tenga esa proyección desconsiderada, sino porque no ajusto, digamos, ese mecanismo psicológico interno de también que yo siento a través del otro. Como dijo Madre Teresa de Calcuta, ¿no? en una oración, lo que es malo para nosotros, lo que es malo para nosotros, también lo será para los otros, y viceversa. Entonces, es fino, ¿no? Esto genera un tipo de inteligencia fina, un criterio muy saludable, muy empático, muy consciente también, y nos coloca en una situación de observación, lo cual es lo más cercano a la percepción de la conciencia. Porque no es que por un lado yo soy un cuerpo material que disfrute y por otro lado un alma espiritual y no interactúan las dos naturalezas. O por un lado yo hago yoga, medito y por otro lado, no sé, me recreo, sí, me divierto. ¿Por qué no puede ir todo integrado? ¿No? Porque el yoga, el karma yoga, es justamente una acción dotada de conocimiento que integra justamente el karma, el acto, el pensamiento, la inteligencia y el propósito. ¿Sí? Entonces, esta tendencia a olvidarnos de nosotros mismos a nivel como conciencia, como sujetos, como almas, hace que también desarrollemos un tipo de
delirio, muy peligroso, que es la apatía hacia el otro. Si yo no me siento a mí mismo, es muy difícil que sienta al otro. Justamente empático significa sentir al otro. Y en ese sentir al otro, uno puede experimentar cosas muy interesantes a nivel virtudes que de uno pueden despertarse, que están presentes pero quizás estén dormidas, como compasión, paciencia, amor, afecto, perdón, ¿sí? Ya sea perdonar como pedir perdón. Esto es muy interesante. Y esto es una de las cosas en las cuales podemos conectar estos versos de Krishna, entendiendo que estar desapegados a los resultados, estar desprovisto de complacer los propios deseos egoístamente implica también querer complacer a los demás desde un lugar no solamente material, ¿no? Sino también como espiritual. Continúa, aquí hay un significado, ¿no? Aquí vamos a ver ahora la acción divina a través de 3 plataformas. Esto es bien interesante, ¿no? Los 3 tipos de karma. Cuando hablamos de karma hablamos de acción. Cuando hablamos de acción hablamos de reacciones. Y dichas reacciones traen consigo todo un repertorio de experiencias que son vivenciadas, son percibidas y que por supuesto generan en nosotros, mal o bien, por decirlo así, un tipo particular de sentimiento, un tipo particular de experiencia. Vamos a compartir ahora el siguiente aspecto de karma, las 3 divisiones del karma. Karma Kanda es la primera. Karma, separado, K, con K, Kanda. Es la acción realizada conforme a las recomendaciones de las escrituras védicas y reglas y regulaciones yógicas. Yama y niyama. ¿Cuáles son estas reglas y regulaciones yógicas? Estos yamas y niyamas. Proferir palabras que sean veraces, o sea, no mentir. Ahimsa, la no violencia. No codiciar más de lo necesario. Ser considerado también en el sentido de ser sencillo. La purificación de la existencia propia. Está vinculado también con la limpieza. Son votos universales. El estudio del conocimiento y la devoción. Eso nos llamas y ni llamas. No mentir, no robar, no violencia, no codiciar más de lo ajeno, tener un comportamiento lo más puro posible, ser sencillo, la satisfacción, el autocontrol, la austeridad, ¿no? El tener una disposición a practicar, ¿no? Austeridades, el estudio del conocimiento y la devoción a Dios. Entonces, ese es Karma Kanda, acciones que son recomendadas por las escrituras. ¿Por qué son recomendadas? Porque generan buenos resultados. Buen karma. ¿Sí? Luego vienen las actividades llamadas vikarma. Significa las actividades prohibidas en los Vedas. Recuerden que los Vedas es el cuerpo del conocimiento mediante el cual emana toda la sabiduría del yoga. Y tales, o sea, son actividades prohibidas en los Vedas, tales acciones negativas, lo que hacen es producir malas reacciones. Karma Kanda son recomendadas en las escrituras porque dan buenos resultados. Vikarma no son recomendadas porque dan malos resultados. Intoxicarse, por ejemplo. Codiciar lo ajeno, codiciar más de lo necesario. ¿Sí? También representa un punto bien interesante, que es, por otro lado, ¿no? Está asociado a cultivar relaciones de tipo justamente con intereses egoístas, etcétera, etcétera. Eso no es recomendado en las escrituras védicas, y las escrituras védicas tienen el propósito, las escrituras yógicas, de que podamos obtener los mayores beneficios, los mejores resultados de nuestras actividades. Por eso esta serie de actividades que les comenté no son recomendadas. No son prohibidas, pero tampoco recomendadas. Y luego vienen las actividades akarma. A es no,
Karma es acción y reacción. Se refiere a la obra realizada para el placer trascendental. Tal obrar no trae reacciones materiales ni buenas ni malas. Esto significa que el karma se purifica. Las malas reacciones que uno puede obtener, ¿sí?, se van a ver purificadas a través del fuego del conocimiento. Entonces esto es muy importante porque otorga, de esta manera obtenemos los mayores beneficios de nuestros actos. ¿Qué tipo de actividades son las sakarma? Bien, serían bhakti yoga, practicar servicio devocional, cantar mantras, ¿no?, cultivar el conocimiento, aplicarlo, realizar ofrendas de oraciones, todo lo que comprende el bhakti yoga. El bhakti yoga es una actividad kármica que purifica el karma pasado, el mar karma, no genera un karma material que nos pueda confundir, pero sí genera un buen karma espiritual, genera lo que se conoce como bhakti samskaras. Samskaras son llamadas las impresiones materiales, ¿no? Los samskaras, samskaras son impresiones, ¿no?, que quedan como consecuencia de diversas acciones. Hay impresiones positivas, saludables, favorables, y hay impresiones negativas, ¿sí? Y estas impresiones van a generar después, van a ir gestando un tipo particular de tendencia en nosotros, buena o mala, según la impresión que deje una acción. Si es una acción virtuosa, va a haber una buena impresión, y va a generar una buena tendencia. Si es una acción impía, digamos, va a generar una mala impresión y una mala tendencia. Entonces, las actividades en el karma, como el bhakti, la devoción, el estudio del conocimiento, la práctica, genera buenas impresiones y buenas tendencias. Esto es justamente lo que estamos trabajando aquí. Aquí estamos trabajando un conocimiento akármico. Entonces, ¿cómo liberarse? La pregunta es de las malas reacciones, de las reacciones pecaminosas. Krishna lo dice. Tal persona de buena comprensión actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas. Abandona todo sentido de propiedad sobre sus posesiones y actúa únicamente para las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectada por las reacciones pecaminosas. Abandona, fíjense que es muy interesante, es un verso largo, ¿no? Tal persona que actúa con buena comprensión, ¿no?, actúa con la mente y la inteligencia controlada. Fíjense la importancia del conocimiento aplicado a los actos. Como esto genera una inteligencia estable y una mente equilibrada. De vuelta, permitiéndonos, a través de este control, lograr armonía, bienestar, paz, y como dijo Krishna, ¿no?, sin paz no hay felicidad. Por esto culmina en la felicidad, que es lo que todos y todas buscamos cuando actuamos en este mundo. Entonces, abandona todo sentido de apropiación sobre sus posesiones y actúa para las necesidades básicas, cumpliendo con el deber de tener el cuerpo sano, una conciencia estable, ¿no? Digamos, debemos tener claro qué es para nosotros lo básico, cuáles son las necesidades básicas. ¿Sí? Y ok, si son todas necesidades materiales las básicas, ¿por qué yo las consigo? ¿Por qué mis necesidades son todas materiales? ¿Por qué también dentro de la necesidad básica no puede estar incluida una necesidad espiritual? ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo básico. Sin espíritu, sin alma, no hay individualidad, no hay cuerpo, no hay experiencia. Entonces, dentro de las necesidades básicas, tiene que estar conectada justamente, además de retribuir y reciprocar con las necesidades físicas, también reciprocar con las necesidades internas, espirituales. ¿Sí? Bueno, aquí viene un texto bien complejo y largo que por supuesto les voy a compartir después
donde Krishna habla algo muy interesante. Krishna dice, aquel que está satisfecho con la ganancia que viene por sí mismo, que está libre de dualidad y no envidia, y que es perseverante tanto en el éxito como en el fracaso, aunque ejecuta acciones, nunca se enreda, ¿no? Porque inevitablemente tenemos que actuar. El tema es con qué tipo de inteligencia vamos a actuar. Es interesante, quiero leerles algo de estos significados de nuestros maestros, ¿no? Entonces, el trabajo a karma, ¿no? Que purifica el karma, que da buenos resultados, que es este, ¿no? El trabajo hecho con conocimiento trascendental y ejecutado como una ofrenda, es, junto con sus resultados, absoluto. Porque todo trabajo hecho para lo divino y también para el beneficio espiritual de todos los seres, no produce karma y por lo tanto es trascendental. Por más que sea material, es trascendental. Este es un punto muy, muy importante. Acá un gran maestro dice Srila Siddhar Maharaj, ¿no? Un gran representante de la filosofía del Bhakti Yoga, él dice, en relación a esto de cómo actuar en ofrenda, él dice, primero ofrece y luego actúa. Y él dice, debes mantener un acuerdo en tu mente que diga, todo lo que yo adquiera irá al Supremo. Yo no soy el propietario. Si podemos acercarnos con esta actitud al canto de mantras y escuchar acerca de la trascendencia, como estamos escuchando ahora el Bhagavad Gita, y a toda otra forma de práctica devocional, entonces nuestros esfuerzos siempre serán en el plano de la devoción. ¿Sí? Bien, desde el verso 25 y al 33, Krishna va a hablar acerca de las prácticas justamente en un sentido y un propósito de ofrenda, ¿no? Como un acto de sacrificio. Entonces, aquí viene un pasaje muy interesante que es el maestro espiritual y su contribución a el logro de un avance verdadero. ¿Sí? Esto es algo muy, muy maravilloso, muy importante de todo lo que es, ¿no? El conocimiento espiritual, el conocimiento del yoga, ¿sí? La importancia de cómo concebir al gurú desde una perspectiva más allá de lo que tiene que ver como una idealización, sino realmente como una realidad que nos conduce y nos lleva hacia la máxima trascendencia. ¿Sí? Bien. A ver cómo estamos aquí. Perfecto. El siguiente verso es el siguiente. Sigue como se va a expresar aquí. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual. Inquiere de él sumisamente y ríndele servicio. El alma autorrealizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad. Por supuesto, cuando hablamos de maestro, es transgénero, digamos, ¿no? Puede ser hombre, mujer, no está ligado solamente a una figura de un género en particular, ¿no? Acercarse a un maestro espiritual o maestra espiritual implica como el inicio de una comprensión mucho más profunda y progresiva de lo que es la práctica espiritual. Porque así es, ¿no? La espiritualidad es una ciencia también, requiere de toda una serie de aspectos y de elementos a considerar, y como tal, esto implica una guía, ¿no? Es como cuando yo voy a estudiar una materia, un conocimiento, de repente, supongamos que voy a estudiar psicología, entonces en la universidad voy a tener varios profesores, profesoras, voy a necesitar una guía, hay un programa de estudio, hay
un programa que incluye exámenes, que incluye literatura, que incluye una guía, que incluye explicaciones, una interacción de preguntas y respuestas, ¿no? Ese es el método para aprender de una forma autorizada en términos académicos. No es autodidacta en ese sentido, aunque podemos aprender, por supuesto, autodidácticamente diferentes conocimientos y demás, pero aprenderlo a través de la guía de un maestro o maestra espiritual, en este caso en particular, le da como un respaldo a nuestra práctica sumamente importante, porque en realidad el propósito del gurú es justamente que vos conectes con tu propio gurú, que conectes con tu propia esencia, ¿sí? con tu propio maestro o guía interna, ¿sí? Ese es el sentido y propósito principal, ¿sí? del maestro espiritual. Continuamos. Bien. ¿Cómo se va escuchando aquí desde Facebook? Si me quieren comentar. ¿Escucha todo bien? Desde Instagram también. Ahí estoy atento a los comentarios. Supongo que bien porque no me han vuelto a decir que no se escucha. Así que. Y desde ya saben que cualquier duda o consulta pueden ir escribiendo tanto en el chat de Instagram como en el chat de Facebook. Bien, continuamos entonces. Krishna dice en el siguiente verso, una vez que menciona, bueno, gracias ahí por responder, una vez que menciona la importancia de cultivar el conocimiento a través de la guía espiritual, él dice, habiendo obtenido el conocimiento real de un alma autorrealizada, nunca volverás a caer en tal ilusión, pues mediante este conocimiento verás que todos los seres vivientes no son sino una parte del Supremo. Esto es bien interesante, esta unidad, ¿no? Esta conexión, esta unicidad que existe entre el alma y la divinidad, pero es una unidad que se establece a través de un vínculo, a través de una relación, ¿sí? A través de una interacción. Digamos que si no hay interacción, si no hay vínculo, es muy difícil que haya justamente un conocimiento. El conocimiento previamente se establece a través de una interacción, de un vínculo, ¿sí? Continuamos. Para cerrar, vamos a cerrar con unas palabras de Srila Prabhupada, esta primera parte del capítulo número 4. Srila Prabhupada escribe, el resultado de recibir conocimiento de un alma autorrealizada o de alguien que conoce las cosas tal como son, es aprender que todos los seres vivientes son partes y porciones de la suprema personalidad de Dios. En otras palabras, de Krishna, ¿sí? El sentido de una existencia separada de la divinidad se denomina maya o ilusión. Entonces, el propósito del conocimiento es justamente comprender la importancia que tiene vincularnos como sentirnos partes de la trascendencia, partes de la divinidad, no vernos como una especie separada, una especie distinta, como yo estoy acá, Dios está allá, la naturaleza está allá, el universo, el cosmos, sino que todo lo contrario, ¿no? Poder conectar entre la divinidad y la materia y a través de esta conexión comprender cuál es el propósito justamente de nuestra existencia, ¿no? Una existencia integradora, una existencia que abarca no solamente lo material, sino también lo espiritual y lo trascendente.
Vamos a dejar aquí este capítulo 4, primer parte estamos viendo, el próximo viernes vamos a ver la segunda parte, muy, muy interesante. Y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en una próxima oportunidad viendo más, ¿no?, de toda esta sabiduría y todo este conocimiento.